Hola, hola. En el día de hoy vamos a hacer un dog tag. Esto es lo que le ponen a los perritos en los collares con su nombre. Usted le puede poner información por atrás si usted quiere. En mi caso voy a hacer uno con el nombre de mi perro, que se llama Benji, valga la redundancia. Eh, pues esto es un huesito. Yo compré el metal en Amazon. Usted puede, pues, yo le voy a poner el link de donde lo compré y usted verifica a ver si le conviene o puede comprarlo en otro lado. Mientras tanto, yo como hice este temple fue, encontré una foto, ¿verdad? En el mismo Amazon encontré esta foto con las dimensiones pues que pues necesitaba. Lo que hice fue que hice el template con esta foto, lo puse en Photoshop y le quité el background, que quedó así, bastante pequeña. Quedó así, entonces de ahí, con esa foto, yo la subí a Cricut, como pueden ver, la subí a Cricut y hice pues lo largo y lo ancho que sea lo que me decían las dimensiones. Eh, así fue que lo hice. So, yo cogí y hice el huesito con las dimensiones que me dio la foto y así lo fui modificando hasta que pues ahora tengo este template que es para, pues, para el huesito y lo guardo y lo puedo seguir reusando, ¿verdad? Si lo necesito. Voy a tratar de ponerles el link para que puedan bajar el huesito y así lo puedan subir y modificarlo a su manera en Cricut y se les hace mucho más fácil. Abrí un blog nuevo en mi website, así que los invito a que vayan y participen conmigo y así tenemos más comunicaciones. Pero vamos a empezar. Pues después de esa pequeña explicación breve de cómo yo subí el template, nuevamente les voy a poner la foto para que se le haga más fácil y usted, pues lo único que tiene que hacer es poner las dimensiones de lo ancho, de lo ancho y de lo largo, que es el 1.5 y el 0.99. Otra cosa, esta es unas letras que yo usé, vamos a decir, yo fui aquí y puse Benji, ¿verdad? Para que se vea bien, lo voy a hacer grande por ahora. Y las letras que yo escogí fue Boys. Vamos aquí y vamos a buscar las letras que yo escogí. Usted puede escoger las letras que usted quiera. Yo escogí estas letras porque tiene diferentes layers, ¿verdad? Voy a enseñarles ahora cómo se ve eso, ¿verdad? Estas son las letras que escogí. Y si ven aquí al lado, en layers, ven tres diferentes tipos de layers. Yo los prendí todos, les escogí todos, uno a uno. Y fui a donde dice Operations, operaciones. Y fui donde dice Engrave. Y las convierte. ¿Ves cómo las convierte? Así tengo como diferentes tipos de líneas. Que eso es lo que quiero para que se note en donde lo voy a engravar, en el huesito que lo voy a engravar. Estos huesitos vienen de diferentes colores. Usted coge el color que usted quiera. En este caso yo voy a coger uno plata. Pero usted coge el que usted quiera porque este es para mi perro. Así que ya el otro se le rompió, así que vamos a ver. Ya que tenemos esto fuera, voy a borrar este porque ya tengo mi template hecho aquí. Otra cosa que tienen que hacer es, esto lo tienes que apagar porque obviamente no queremos que eso salga en, pues, donde vamos a engravar. Así que ya que tenemos el nombre, perfecto. Antes de ir a Engrave, vamos a ir aquí y vamos a darle Attached. Perfecto. Para que no te haga diferentes cortes. Y ahora vamos a ir a Make It. Y aquí te sale pues las letras que estamos buscando. Algo que tienes que considerar es dónde vas a ubicar en la tarjeta, dónde vas a ubicar pues lo que vayas a engravar. Tienes que ubicarlo en donde ubiques el hueso. Yo personalmente voy a ubicarlo en el mismo medio. Si usted no le sale esto, tenga mucha precaución porque puede tener problemas de que le salga muy arriba, muy abajo. En el huesito no creo que tenga tantos errores, pero porque va a ser un poco más grande, pero tenga cuidado donde lo ponga el huesito, porque a veces si la máquina no está bien orientada y eso, a veces o le sale, aunque usted lo ponga aquí, cuando vaya realmente a cortar, va a o hacerlo muy arriba o muy abajo, muy para el lado, depende.
So, considere ver el video que tengo en mi canal de calibración. Ahí puede ver cómo calibrar su máquina para que tenga más precisión. So, vamos a poner, como les dije, voy a tratar de ubicarlo lo mejor que pueda. Usted puede hacer aquí zoom in, aquí abajito. Vamos a ubicarlo lo mejor que podamos. Yo creo que ahí se ve bien. Ahora vamos a ubicar el huesito exactamente en ese mismo lugar. Como les dije, lo voy a poner en el mismo medio de la tarjeta. So, 6, como pueden ver aquí está el 6 y el 6 de acá. So, y lo ubiqué un poquito arriba de la línea del 6. So, vamos a ver qué vamos a hacer en nuestra tarjeta y cómo vamos a ubicar el huesito. Perfecto, so, ¿qué vamos a necesitar para este proyecto? Además de nuestro huesito, vamos a necesitar el engraving tape, obviamente, y vamos a necesitar la tarjeta de Strong Grip. Esta es la más fuerte de las tarjetas, vamos a necesitar esta para que no se nos mueva el huesito. Puedes utilizar a lo mejor la de Standard Grip, la verde, pero pues puede ser que se te mueva y pues no queremos eso. Y yo lo voy a poner cinta adhesiva para que no se mueva, de ahí. Vamos a sacar esto, disculpen. Como vimos, yo lo puse en el mismo medio de la tarjeta, así que vamos a tratar de poner nuestro huesito en el mismo medio. Yo creo que está bastante bien. Voy a poner un poquito de tape en los lados para que no se me mueva. Voy a poner el tape donde no voy a engravar. Perfecto. Asegurarme que no se mueva. Vamos a ir a cambiar el engraving tip. Si tienen otro, pues solamente ubican este. Otra cosa, este es intercambiable, so recuerden que este es el engraving tip, el que dice número 41. Este es el engraving tip. Perfecto. Vamos a ubicarlo aquí en nuestra máquina. Okidoki. Ya que ubicamos el huesito en nuestra tarjeta, vamos a darle continue. Y aquí vamos a escoger el material que vamos a usar. Yo voy a usar aluminum sheet. Y te dice que pongas el tip de engraving antes de, obviamente, darle continue. So, eso es lo que vamos a hacer ahora. Acompáñenme. Tuve que bajar un poco las letras para que quedaran en el mismo medio de la línea. Así pues machara y pegara con lo que tengo aquí. So, puse las letras más en el medio en la computadora y ahora voy a darle continue. Aquí vamos a empezar a cortar y vamos a ver cómo nos va. Perfecto. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo de aquí. Y así quedó nuestro Benji. Usted pues modifíquelo en su casa como usted quiera. Yo voy ahora a engravar aquí atrás mi número de teléfono, pero voy a hacer eso fuera de cámara, pero aquí está como quedó. Ay, me encanta. Este es para mi perrito, así que anyway, si les gusta este video, denle like, compártalo y Dios les bendiga.